mucho, por supuesto. Te mandamos un abrazo muy grande. Y la verdad que el testimonio de Carla es importantísimo para darle contexto a algo que ocurrió en el 2001 y que ahora volvemos a repetir de una manera tan incipiente que tenemos un caso por semana. María del Carmen, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, tenemos más de un caso por día. Más de un caso por día. De hecho, ayer, mientras en los medios los titulares apuntaban al caso del médico en Bursaco, fusilado en el interior de su propia casa, después de haberse salvado de un asalto donde pudo poner en fuga a los ladrones. Sin usar el arma, sin disparar, pegándole con la culata del arma, justamente. Que hubiese sido, si se hubiese salvado, sabes que hubiese sido un ejemplo también, ¿no? Claro, y que además, convengamos, responde a lo que dijo Patricia Bullrich: el que quiera armarse, que se arme. Va la policía y te mata. Pero al mismo tiempo que ocurría eso, yo me reunía con una familia que es de la misma zona, de Quilmes, de Lomas de Zamora, perdón, de Villa Fiorito. Un caso que no tuvo repercusión en los medios, donde también tenemos un chico de 24 años con 2 tiros por la espalda, un policía de la ciudad que por supuesto argumenta que lo quisieron asaltar, una cantidad de personas, etcétera, pero lo concreto es que tenemos una persona desarmada con 2 disparos por la espalda, un policía en libertad, y quien figura como imputado en la carátula del expediente es el pibe muerto, Gabriel Álvarez, como si el policía fuese la víctima. Ahora, una cosa que es importante destacar, y estoy segura que Carla lo marcaba, porque justamente venimos hace muchísimos años, incluso desde antes que ella se convirtiese en víctima de la represión estatal, porque es una militante de toda la vida de una organización hermana, el CEPROD, luchando contra el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las torturas en comisaría. No es que esto ocurría en los 90 o hasta el 2000, desapareció y ahora reapareció. Se ha mantenido siempre y en ascenso, gobierno tras gobierno, pero lo que es significativo, lo que es fundamental es lo que ella marcaba. En estos 3 últimos años y medio ha sido tan brutal el avance que de repente un montón de ámbitos que antes no mostraban estos hechos se ven obligados a hacerlo por la masividad y por lo brutal de los episodios. Pensemos en la piba de Santiago del Estero, Silvia Maldonado, 17 años, un tiro en la frente, lo que tenía en las manos, en los brazos era su bebé, su beba de 2 años, ¿cómo justificas eso? O el caso de Monte, que justamente se cumplía antes de ayer el mes y allí hubo una masiva movilización, el pueblo entero diciendo el Estado es responsable, con pibitos de 13, 14 años, Rocío recuperándose afortunadamente, aunque sigue, por supuesto, con gravísimas secuelas. El mayor de 22 años, e insisto, más de un caso por día entre muertes en lugares de detención. La Procuración Penitenciaria de la Nación, órgano oficial que depende del Ministerio de Justicia, de Garabano, acaba de publicar su informe del año pasado, donde demuestra que se han duplicado las muertes en lugares de detención federales, no quieran saber lo que son los provinciales. Y por el otro lado, el gatillo fácil, que si bien hace más de 30 años que Correpi viene sosteniendo, es una política de Estado, no es el hecho individual de un loquito suelto, una manzana podrida, un psicópata reclutado por error, hoy lo ha dicho la ministra Bullrich en conferencia de prensa y con el ministro de Justicia al lado, es una política pública de Estado, promocionada explícitamente y con directivas bien específicas, como esta resolución 956 de 2018, que seguimos intentando, junto a la compañera Miriam Bregman, a Carla, con apoyo de Nora Cortiñas, de Adolfo Pérez Esquivel, de suspenderla al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivimos. Hay otras iniciativas en otros distritos, pero que además intenta convertirse en ley nacional aplicable en todo el territorio del país a través de la reforma del Código Penal que está esperando ser tratado en el Congreso en cualquier momento. No, sí, me interesa, vos decís que en estos últimos años, bueno, se está acrecentando cada vez más, digamos, el accionar de la policía y sobre todo, digamos, en este caso la policía, y hiciste mención a lo que es lo provincial, la policía bonaerense, que vimos en este último mes 3 casos en menos de un mes, por lo menos que hicieron mediáticos, que es una policía, digamos, que es muy brutal en ese sentido. Sí, ahí tenemos que tener en cuenta un detalle que no es menor. Si nosotros tomamos el total de casos
de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, la variable que quieras tomar en materia represiva, a nivel país, por supuesto que la provincia de Buenos Aires va a tener más de la mitad de los casos, o por ahí, pero también tiene la misma proporción de la población y también tiene un ejército de ocupación con la cantidad de personal que tiene la policía bonaerense, donde no paran de reclutar gente, más el resto de las fuerzas que intervienen en el patrullaje urbano en el ámbito bonaerense, y con la misma proporcionalidad. Por eso nosotros en el archivo de casos hacemos un segundo gráfico donde sacamos el índice por millón de habitantes. Sigue siendo primera la provincia de Buenos Aires, esto es importante señalarlo, pero por un margen muchísimo menor, ya no se lleva la mitad de la torta, y ahí es donde se advierte que estamos hablando de un tema que abarca nacionalmente a todo el país, independientemente del color político del gobierno, del distrito, del gobierno local, en tanto ese gobierno local acuerde con estas políticas nacionales. Y ahí es donde advertimos, para que se entienda el tema de los números, porque a veces cuesta cuando uno se queda sin adjetivos ya para decir brutal incremento, tremenda profundización. Claro. Vamos a los números. Nosotros terminamos diciembre de 2015 con un promedio de una muerte cada 28 horas por el gatillo fácil y la tortura, y decíamos es una barbaridad. Y decíamos que era impresionante el crecimiento porque en 12 años habíamos pasado de una muerte cada 30 horas a una muerte cada 28. Pues bien, en 3 años y medio eso subió a una muerte cada 21 horas y estos son datos de febrero. En este momento estamos trabajando contrarreloj con los casos de estos últimos meses para tratar de sacar por lo menos un parcial representativo del trimestre, pero sí puedo dar un dato concreto. En 24 días del mes de mayo registramos 26 casos. Ahora, María del Carmen, lo que más me preocupa es que este contexto político y social avala esta cuestión. Eso es lo más preocupante. Bueno, justamente nosotros venimos señalando desde hace ya bastante tiempo que esta suerte de estado de excepción de facto en el que hemos ingresado con declaraciones oficiales e iniciativas concretas oficiales como la versión de las fuerzas es versión de verdad, el beneficio de la duda es para las fuerzas. Recién ustedes hablaban con Carla de lo de la voz de alto. Macri dijo en una reunión de gabinete después del fusilamiento de Rafael Nahuel, tenemos que volver a la lógica de que la voz de alto es te entregás y si no te puedo disparar impunemente, claro. Se completa la frase, estaba hablando de un disparo por la espalda de un chico desarmado, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco de iniciativas oficiales, lo que es indiscutible es que además eso genera a menos a criterio del gobierno, una ola de simpatía y apoyo de su núcleo duro de votantes que explica por qué a partir del año pasado hubo una serie sobre fin de año, principios de este año, de cuestiones, la resolución 956, el programa Restituir, que reincorpora miembros de fuerzas de seguridad suspendidos por casos de gatillo fácil o torturas u otros hechos de criminalidad policial, el proyecto de reforma del Código Penal presentado en el Congreso con la garantía de impunidad para el uso del arma reglamentaria. Todas esas iniciativas apuntan a una campaña electoral ya lanzada abiertamente, donde el gobierno, incapacitado como está de mostrar resultados en cualquier otra área, recurre a lo represivo, que es con lo que le pasa el trapo a todos sus antecesores, porque nadie ha reprimido más y mejor y con más eficacia desde su punto de vista, para una verdadera campaña a fuerza de voto bala y voto cárcel. Y ahí ingresa también en el tema del voto cárcel el tema de la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, que es la otra pata, porque esos mismos chicos a los que por un lado les cierran las escuelas o los dejan sin vacantes masivamente, como todos los días vemos padres, docentes denunciando, es la misma franja etaria que es el grueso de los asesinados y asesinadas por el gatillo fácil, y a su vez es la misma franja etaria que quieren meter presos y tirar la llave. María del Carmen, sí. Una última pregunta, me interesa saber, digamos, ya sabemos el accionar, digamos, lo que dispone el gobierno y lo que hace el Ministerio de Seguridad y demás. ¿Qué pasa con la justicia en estos casos? Con la justicia pasan dos cosas. Por un lado, endémicamente, el Poder Judicial como poder del Estado, más allá de quiénes sean los individuos que juegan, tiene un rol bien claro en el que
garantizar la impunidad del brazo armado del Estado siempre ha sido factor determinante. Nosotros y nosotras en Correpi sabemos que para lograr la prisión preventiva o la condena de un miembro de una fuerza de seguridad no tenemos que tener la certeza que hace falta para meter presa a una persona que cometió un robo. Tenemos que tener 3 veces esa certeza para que un juez firme esa orden o un tribunal condene. Pero si además eso lo ponemos en el contexto de domesticación del Poder Judicial que ha llevado adelante el actual gobierno, insisto, siempre con sus socios provinciales de la mano, donde te encontrás, por ejemplo, con una Cámara Federal como la de Fisque Menuco, que dicta la prisión preventiva del cabo primero Francisco Javier Pintos por el fusilamiento de Rafael Nahuel, que denuncia que el Ministerio de Seguridad inventó una versión falsa de los hechos y la implantó en el expediente con la pericia de sus subordinados, de Gendarmería, con el guión que le hicieron para la declaración indagatoria de Pintos, que es el calco del informe oficial del Ministerio de Seguridad. En ese marco viene la ministra de Seguridad y dice nuevamente públicamente que es una cámara compuesta por amigos de narcotraficantes que hacen justicia política, etcétera, etcétera. Si eso ocurre con una cámara federal, imagínate el fiscal de primera instancia de Loma de Zamora, que tiene que decidir qué hace con el policía de la ciudad que fusiló a Gabriel el 13 de junio. Imagínate al juez de primera instancia de Santiago del Estero o al fiscal de Santiago del Estero que tiene que intervenir en el caso de Silvia Maldonado. Sí, entendemos. ¿Con qué tranquilidad de espíritu va, aun cuando esté íntimamente persuadido y tenga las evidencias adelante, ese disciplinamiento? ¿Por convicción o simplemente por coacción? Funciona. Y por eso, en estos últimos 3 años y medio también, venimos señalando que es cada vez más difícil no ya lograr una condena, sostener abierta una causa por gatillo fácil o tortura. María del Carmen, te agradecemos.